Hola amigos, buenos días. Me preguntáis en muchas ocasiones qué podéis hacer para remediar el problema de los gases en perros. Pues de esto es de lo que va a ir este vídeo, de daros toda una serie de remedios caseros que podéis tener en casa perfectamente y que os ayudarán a corregir ese desagradable problema. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Ante todo, y antes de llegar a hablaros de los remedios caseros, la pregunta del millón es ¿por qué mi perro tiene tantos gases? Esto es importante que lo sepáis porque conociendo la causa, vosotros mismos, antes incluso de dar un remedio casero, podéis empezar ya un pequeño tratamiento inicial. Pues entre las causas más importantes de que aparezca este problema de los gases, tenemos que destacar las siguientes. Una de estas causas que provoca la aparición de gases en perros, posiblemente una de las más comunes, son las alergias alimentarias, es decir, alimentos que de por sí sientan mal a los perros, que les provocan ya diarrea, que les provocan vómito y demás, y que al mismo tiempo van a provocar de forma lógica la aparición de gases. Otro motivo bastante relacionado con el anterior es la alimentación inadecuada. Lo más común, de verdad, es que a veces abusamos de los piensos o de las croquetas con exceso de cereales. Siempre recomendamos en este canal que cuando vayáis a compraros un pienso, le deis la vuelta, miréis la etiqueta y veáis qué cereales lleva. Y si veis que lleva trigo, lleva cebada, es el cereal más barato, no lo compréis. Intentar comprar un pienso o un alimento pues que a lo mejor lleve avena o que lleve arroz. Los que llevan arroz dan muchos menos gases que los que llevan, por ejemplo, trigo. Esto, antes de encontrar con cualquier tratamiento, pues ya es algo que podéis hacer, cambiar ese hábito de alimentación. Muy común también que el perro come, vamos, de engullón, come súper rápido. Y esto es un problema. Cuando los perros comen muy rápido, tragan mucho aire y producen de enseguida también flato, gases. ¿Cómo corregir esto? Pues básicamente con uno de estos comederos que para la ansiedad, estos que llevan surcos y que evitan que el perro coma rápido. Esto no vale nada y además si sois un poco manitas os lo podéis hacer en casa, esto no cuesta dinero. Y ya por último, pues como ya tema más patológico, podemos hablar de que el perro esté bastante parasitado o que incluso pueda tener alguna obstrucción intestinal, que esté estreñido, por ejemplo, etcétera. El tema de parásitos es fácil, es relativamente fácil que lo podáis adivinar sabiendo si lo habéis desparasitado o no. Y el tema de la obstrucción, pues tenéis que ver si el perro tiene flato, si tiene gases, pero no lleva unos días sin hacer caca. En esa situación debéis pensar que pueda tener una obstrucción y hay que llevarlo al veterinario. ¿Y qué remedios caseros tenemos que hacer servir? Pues mirad, el primer remedio casero es gratis, no cuesta nada de dinero y consiste en, si el perro ya es a partir de 6 meses, que lo dejéis en ayunas durante 24 horas. 24 horas sin comer. Ojo, bebida sí, agua a discreción, la que quiera, pero 24 horas sin comer. Nos interesa parar un poco ese estómago, que los niveles de gases vayan disminuyendo y demás, y aparte, como además seguramente es bastante probable que tenga también vómito y diarrea, el ayuno es siempre recomendado también tanto para el vómito como para la diarrea. No se va a morir el perro porque esté 24 horas sin comer. Sé que lo vais a pasar mal, el perro también, pero es lo que hay que hacer. Otro remedio casero muy económico son los probióticos y prebióticos. Podéis compraros probióticos y prebióticos comerciales, que no son muy caros, las cosas como son, y funcionan muy bien. Os entráis en el Amazon o en cualquiera de estas páginas web que venden cosas de perros y gatos sin receta, y ahí probióticos, ahí la de Dios, ahí la de Dios es padre. Pero si todavía queréis ahorrar más dinero y vuestro perro, repito, no es alérgico a los lácteos, podéis darle, por ejemplo, yogur. El yogur tiene probióticos naturales, sobre todo género Lactobacillus, y esto ayuda y mucho a reducir la tasa de
gases en el animal. En este vídeo os explico cómo darle yogur al perro. Y si por ejemplo fuese alérgico al yogur, podéis utilizar también el kefir de agua. El kefir de agua o el yogur de pajaritos que también decís en América y que me hace tanta gracia, es un producto que funciona también muy bien. Los dos sirven, los dos son probióticos naturales y los dos nos van a rebajar la presencia de gases en el perro. Un producto que es fantástico y que además tampoco vale mucho dinero y que rápidamente nos va a reducir la tasa de gases en nuestro animal es simplemente la cúrcuma. La cúrcuma reduce mucho la flatulencia del perro. Aquí en este vídeo te explico cómo puedes utilizar la cúrcuma en tu perro. Funciona muy bien y no vale mucho dinero. Un tratamiento con cúrcuma no lo sé valorar, pero de la misma que utilizáis en la cocina. Y lógicamente, igual que la cúrcuma, una planta que también tiene, al igual que la cúrcuma, mucha capacidad antiinflamatoria es la manzanilla. Una simple infusión de manzanilla al perro le ayuda y mucho a reducir la tasa de gases que puedan tener en su intestino. Y vienen muy bien, la verdad. Es algo muy práctico, que no cuesta mucho tampoco y que aquí os explico un poquito cómo podéis utilizarla. También, lógicamente, si ya os queréis gastar un poco de dinero, pero que tampoco es caro, es el carbón activado. Y carbón activado para perros, vuelvo a decirlo, fantástico, de maravilla. Pasa que ya es un producto que a lo mejor te cuesta unos dólares o unos euros, pero que no es caro. Esto lo podéis encontrar además sin receta en cualquier tienda. Y si os acordáis, os decía en la introducción del vídeo que una de las causas de aparición de posibles gases en el perro era que estuviese parasitado. Pues un tratamiento natural es utilizar alguno de estos antiparasitarios naturales. Os he puesto creo que 5 y la verdad es que funcionan muy bien, os serán muy útiles. Requieren más duración del tratamiento que un antiparasitario comercial, nadie lo niega, no llegan al grado de nivel de eficacia que tiene un antiparasitario comercial, tampoco estoy diciendo eso, pero son mucho más económicos y estamos en crisis.